Muy buenas tardes. Me es muy grato estar en esta reunión y presentarles un trabajo que tiene que ver con un medio de manera específica. En los últimos años he estado trabajando más sobre problemas de la economía internacional, así que me pareció una buena oportunidad para ver el caso peruano con una perspectiva de los últimos 50 años. Que debo agradecer a mi colega Heraclio Bonilla que me ha puesto delante de este reto. Es un trabajo que tiene algunas complicaciones porque el problema que quiero presentarles tiene también una complejidad. Varias veces me he encontrado en reuniones con colegas de las otras disciplinas, especialmente las ciencias naturales. No me canso de decirles que no es difícil ser físico, no es difícil ser biólogo. Lo que es difícil es hacer ciencia social, porque la complejidad del mundo social es mucho más grande que la complejidad del mundo físico. Dado que tengo media hora, entonces voy a hacer un paso rápido a través de esta tecnología del PowerPoint. Lo que ven ustedes allí es una perspectiva teórica que he venido trabajando y que en resumidas cuentas, y para ponerlo en sencillo, lo que quiere establecer es la teoría de que el mundo capitalista no es un mundo homogéneo, sino que tenemos sociedades de distinto tipo que coexisten en este sistema. Esto puede parecer muy sencillo y simple, pero debemos recordar que en la economía estándar, en la economía convencional, en la economía que se enseña en el planeta, se hace el supuesto implícito de que la economía capitalista es una sola y que si hay diferencias entre países son diferencias cuantitativas. La teoría que he desarrollado lo que dice es que aparte de las diferencias cuantitativas hay diferencias cualitativas. Entonces, las diferencias aquellas están resumidas en dos trayectorias que les llamo las fronteras. Dos fronteras de crecimiento de las sociedades. En el eje vertical medimos el ingreso por persona o el producto por trabajador, y en el eje vertical el tiempo. Entonces considero que hay dos tipos de sociedades en el sistema capitalista, que para tratarlos de manera teórica y abstracta tienen nombres que no es fácil identificar en una parte del planeta, porque la primera sociedad se llama la sociedad Epsilon. Entonces podemos todos mirar en términos realmente abstractos a estas sociedades que la teoría construye. Y la segunda es la sociedad Sigma. La frontera a través de la cual la sociedad Epsilon transita, crece, es esta línea gruesa. Y la sociedad a la cual la sociedad Sigma crece es esta línea gruesa interior. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia no es solamente que aquí hay una tasa de inversión más alta que en la curva inferior, sino que son socialmente distintas. La sociedad Epsilon es una sociedad que es poco poblada y que es socialmente homogénea. Y
mientras que Sigma es una sociedad que es sobrepoblada y que es socialmente heterogénea y jerárquica. ¿Y cuál es la razón de estas diferencias? La razón está en la historia. Y la historia que es relevante para entender esa diferencia es la historia colonial de los países. Los países que nacieron al capitalismo libres de la presencia colonial son los países hoy día desarrollados. Los países que tienen una historia colonial son hoy día los países subdesarrollados. Y entonces la diferencia es cómo partieron en su desarrollo del capitalismo. Para decirlo de otra manera, lo que es esencial en esta diferencia son las condiciones iniciales. La historia que tuvieron al inicio de este periodo de 200 años de desarrollo capitalista. Toda esa diferencia se nota, se resume en las diferencias en la distribución de los activos. No solamente los activos económicos, sino en las diferencias que tienen que ver con los activos políticos. Porque la idea es que sociedades que tienen un legado colonial arrastran ese legado que los vuelve sociedades donde no solamente hay diferencias entre ricos y pobres en términos de quién tiene o no la propiedad del capital, sino también entre ciudadanos, porque hay ciudadanos de primera y segunda categoría, porque ese es el legado que deja el colonialismo. Los indígenas fueron creados por el sistema colonial y desde entonces son indígenas y continúan siendo indígenas. Y esto no es solamente un problema de América Latina, sino es un problema de todos los continentes donde existió el sistema colonial. Entonces lo que quiero mostrar es que las trayectorias de crecimiento de las sociedades dependen de su historia. Sociedades no coloniales crecen a lo largo de esa trayectoria de una curva de un nivel superior, y las sociedades que tienen una historia colonial crecen por una curva inferior. La pregunta es si todos los países que hoy día son parte del tercer mundo van a llegar a ser parte del primer mundo. Veo con mucho entusiasmo discutir en el Perú que ya estamos en el primer mundo. Siento decepcionarnos porque lo que voy a presentar dice que hay barreras importantes que impiden ese logro. Por ejemplo, en el caso de la sociedad que nació libre del colonialismo, también hay sociedades del tercer mundo, como es el caso de algunos países asiáticos. Ellos también partieron de un nivel bajo, pero están en ruta hacia el primer mundo. El caso más clásico es el caso de Japón. Japón en 1960 estaba aquí. Hoy día Japón está en esta curva. Taiwán, Corea del Sur están a mitad de camino. ¿Qué podemos decir de América Latina? Bueno, la teoría es que primero podemos comenzar de un nivel más bajo y acercarnos a nuestra propia frontera, pero no a la frontera superior, sino a la nuestra, a esta que nos ha puesto la historia. Y entonces, la convergencia no es posible, simplemente porque son dos trayectorias distintas. Entonces hay barreras fundamentales para hacer esta convergencia en la cual todos tenemos puestas nuestro optimismo. Entonces,
Después de 200 años de crecimiento capitalista, todavía tenemos el primer mundo y el tercer mundo. El único ejemplo es, como repito, el caso de Japón. No hay otro en la historia económica. Entonces, la idea es entender que estamos limitados por una frontera distinta a la de los países desarrollados. Y claro, la pregunta es, ¿qué hay que hacer para que las dos fronteras sean una sola? Esa es una tarea gigantesca que he descubierto que no es parte de la discusión que hay en la ciencia económica. Porque la ciencia económica supone actualmente que todos estamos destinados a llegar al mismo destino. Aún creo que teóricos del capitalismo tan importantes para nosotros como Carlos Marx creyó que todos los países tenían como destino un único sistema. Pero, bueno, se equivocó porque no es así. Y entonces lo que voy a hacer es mostrarles algunos datos, solamente para decir que detrás de la teoría que propongo hay una corroboración empírica sobre las predicciones de la misma. Si ustedes, no sé si logran ver, miren, este es el ingreso que tienen los grupos de países como porcentaje del ingreso que tiene Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos se vuelve ahora como esta curva de la frontera. Entonces queremos ver cuán cerca, cuán lejos están de esa frontera y qué ha pasado en los últimos años. Entonces, los países del primer mundo, los países ricos, en el año 60 estaban en promedio 2/3 del ingreso norteamericano. Hoy día están en el 86%. Pasaron del 67 al 86. Los países del tercer mundo, estos que son del tercer mundo, pero que se iniciaron en el desarrollo capitalista como sociedades más libres, sin la herencia colonial, donde se encuentra Japón. En 1960 tenían el 21% del ingreso que tenía Estados Unidos. Y el año 2008 está en el 74%. Esa es un ejemplo de la convergencia. ¿Qué pasa con el resto del tercer mundo, donde están la mayoría de los países? Para una muestra de 79 países, en 1960, el promedio de ingresos de estos países era solo el 16% del nivel que tiene Estados Unidos. Y en el 2008 es el 0.17%, el 17%. O sea, estancado relativamente. Lo que quiere decir que en términos de esta curva, en efecto, hay países que convergen al sendero de crecimiento de los países desarrollados, pero la mayoría de los países tiene una convergencia a otro nivel que no tiene que ver con el primer mundo. Bueno, eso es la base empírica que sustenta la teoría. Y entonces la pregunta que quiero ahora contestar es la siguiente. Las teorías, por su propia construcción, son abstracciones. Entonces no tienen por qué explicar cada uno de los casos de la realidad que es su objeto. Es decir, que en las ciencias sociales podemos tener realidades sin teoría. La pregunta es si el Perú encaja en esta teoría o no. Y este ejercicio no es ocioso, porque repito, podríamos tener casos en que son excepciones y no la regla de una teoría. Entonces lo que quiero presentarles es los 50 años que nos ha puesto como agenda el profesor Bonilla.
en dos aspectos fundamentales de la economía, en el crecimiento y en la distribución. El gráfico que tienen al frente se refiere al crecimiento. Es el ingreso per cápita de los últimos 50, 60 años, porque comenzamos desde 1950. Entonces aquí medimos el nivel del ingreso per cápita. Esto es lo que sería el ingreso del Perú si todos recibieran el mismo ingreso de manera igualitaria. Entonces vamos desde el 50 hasta el año 2010. La línea gruesa es lo que dicen los datos estadísticos. Y allí, como ven, tenemos tres periodos. Uno de crecimiento, del 50 al 75, esa curva ascendente. Después del 75 tenemos un estancamiento hasta este otro punto. Después de 25 años de crecimiento hemos tenido 30 años de estancamiento. Y luego en los últimos años, a partir de 2006, tenemos este periodo de auge. Es decir, que no hemos tenido una historia del crecimiento económico que sea de un crecimiento continuo. Si hubiésemos tenido el crecimiento del 50 al 75, si esto fuese parte de la frontera de crecimiento de la economía peruana, entonces, y hubiéramos crecido a lo largo de esa frontera, esta trayectoria en línea más delgada sería la trayectoria que hubiese tenido el Perú. Y hoy día entonces estaríamos a un nivel de ingresos que sería casi el doble del que tenemos hoy día. La pregunta es: ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué no hemos continuado este periodo de 25 años de crecimiento? En estos años el Perú también era una de las luminarias en el contexto internacional. Era tomado como un caso de éxito. Entonces la respuesta que tengo es que este crecimiento no podría continuar porque también tenemos el problema de hacer un análisis no tan mecánico como es decir, bueno, se debe crecer y seguir creciendo, sino que hay que entrar en la lógica de la teoría de la evolución, que es que cuando hay cambios cuantitativos también viene seguido de cambios cualitativos. Y aquí ha habido dos cambios al parecer importantes en esta trayectoria que han dado lugar a este periodo de estancamiento. Uno ha sido el problema de la deuda externa. Buena parte de este crecimiento ha sido con endeudamiento. Y las deudas, como hoy día sabemos con claridad, las deudas no pueden seguir por siempre. Y cuando no pueden seguir por siempre, entonces causan crisis, causan cambios importantes, causan cambios en el régimen de funcionamiento de la economía. Pero el otro componente, todavía más importante, más estructural, es el tema de la desigualdad. Así que déjenme tratar el tema de la desigualdad rápidamente. Dado que el tiempo no es muy generoso para esta presentación, déjenme solamente resumir lo que presento en el trabajo. Esta es la historia de la desigualdad en el Perú. En el eje vertical está una medida del grado de desigualdad de la sociedad utilizando el conocido coeficiente de Gini. El Gini va de 0 a 1. 0 es cuando hay perfecta igualdad, 1 es cuando hay perfecta desigualdad. El nivel que tiene el Perú es de aproximadamente 0,60. Esto en 1950. A partir del año 50, como fenómenos de largo plazo, y para ciertos periodos donde tenemos mediciones, lo que tenemos es una trayectoria
que es ligeramente ascendente. Comenzamos con 0,60 y estamos terminando en 2010 como en el nivel de 0,62, 0,63. No es un salto importante, pero es una continuidad. Lo que dice este resultado es importante. Primero, que el nivel al que nos encontramos como sociedad desigual es bien alto. Pocos países del mundo tienen este nivel de desigualdad. Brasil es uno de ellos que compite con nosotros. Pero si ustedes quisieran ver los números que son para los países desarrollados, estaría por 0,30. Si ustedes quieren ver los números de Japón y esos países que son los que están en ascenso, estaría más o menos por 0,35. América Latina es la región más desigual del planeta. Y dentro de esa región, Perú es uno de los más desiguales. Esa es una primera conclusión. Una segunda conclusión es que hay una persistencia en ese grado de desigualdad. La primera vez que presenté este trabajo, fui sorprendido por un comentario de un colega que decía que esto parecía inverosímil. El Perú ha tenido todas las historias económicas posibles, todos los contextos políticos y económicos posibles. Hemos tenido regímenes dictatoriales, regímenes democráticos, regímenes militares. Hemos tenido economía abierta, economía cerrada. Hemos tenido estados más activos, estados menos activos. Hemos tenido crisis, hemos tenido hiperinflaciones y hemos tenido periodos de estabilidad. Y sin embargo, nada de eso parece mover la desigualdad. Esta desigualdad parece ser el macizo de los Andes, enclavado en el Perú. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la teoría es que estos crecimientos que hemos tenido de los 25 años no lograron modificar esa desigualdad. Porque la desigualdad no es posible ser modificada con el crecimiento económico. Existe una inercia. Se comienza desigual y es difícil salir de esa desigualdad. La economía capitalista puede crecer, pero la economía capitalista no puede redistribuir de manera espontánea la desigualdad inicial. Al contrario, tiende a aumentar la desigualdad porque las ventajas de ser rico se acumulan también con el proceso de crecimiento económico. Entonces, cuando quiero responder la pregunta ¿por qué este estancamiento de tan largo periodo? Entonces, al hecho de que se fue incrementando el problema de la deuda externa, quiero incluir ahora el problema de la deuda social. Estos crecimientos que no redistribuyen no tienen futuro, porque la sociedad tiene una tolerancia limitada a la desigualdad. Esto es difícil de entender y de interpretar. Toda la violencia que ha tenido el Perú, todos esos problemas políticos de gente levantada en armas que vienen desde los años 60, todo eso son expresiones de la desigualdad. Todo lo que vino después, toda la guerra interna del Perú, tiene que ver con la desigualdad. Todo el problema que tenemos hoy día de la falta de seguridad ciudadana tiene que ver con la desigualdad. Lo curioso es que queremos acabar esos temas con policías, con más patrulleros, más
comisarías, más delegaciones, más fuerzas armadas, como si fuese un problema policial, cuando este es un problema social. Y por eso no hay ninguna política policial que logre poner término a la forma de desorden social en la que vivimos. Entonces, es resultado de este tipo de crecimiento que nos ha, de crecimiento sin redistribución, que nos ha llevado a estos 30 años. Y ahora estamos en este periodo de auge. Y no sabemos cuánto puede durar este periodo de auge, porque no hemos logrado instalar una frontera de crecimiento que tenga bases sociales que le den soporte a ese crecimiento. Entonces lo que quiero en los últimos minutos que me quedan es más bien discutir el tema de qué hacer para modificar estas curvas. ¿Cómo hacer para que estas dos fronteras sean una sola y donde en efecto todo el sistema capitalista pueda llegar a ser una sociedad homogénea? Bueno, hay dos problemitas. Uno es que el sistema capitalista que se inicia con un grado de desigualdad en los activos implica que se inicia con un grado de poder económico. Y ese poder económico no se va a modificar en el proceso con el crecimiento económico. Entonces, es un poco difícil esperar que estas dos curvas se van a juntar de manera espontánea. La otra cuestión es la siguiente, y tal vez hoy día ustedes van a escuchar la peor de las conferencias que han escuchado en su vida, porque es puro pesimismo todo lo que les voy a decir, peor de lo que les he dicho hasta ahora. El crecimiento económico se acabó. No hay más espacio para crecimiento económico. 200 años se han utilizado los recursos de nuestro planeta para que algunos grupos del planeta lo disfruten y no se haya logrado crear una sociedad mejor con esos recursos. Los límites al crecimiento están hoy día no en manos de los economistas, felizmente, sino en manos de los físicos, de los geólogos, de los climatólogos, de los que hacen geofísica, porque los recursos del mundo ya están en la etapa del estrés. Entonces ya no hay más espacio para crecimiento. Se acabó eso. Tal vez vamos a tener algunas décadas más, pero después no más. Porque hay dos límites. Uno es los recursos que algunos de ellos importantes son no renovables. Y segundo, porque no solamente es un problema de recursos no renovables, sino que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, con la entropía. Hoy día el mundo se divide entre dos, los que entienden la ley de la entropía y los que no la entienden. La ley de la entropía dice que no se puede producir nada porque toda producción crea basura y crea polución. No hay forma de escaparse de esa ley. Así que si uno quiere producir, tiene que aceptar que va a tener basura y polución. Y lo que está ocurriendo es que la polución se va a volver intolerable a la humanidad, tal como conocemos la humanidad. Tal vez vamos a evolucionar a otro tipo de especie,
Pero así como nos conocemos, mirémonos hoy día para tener buenos recuerdos. Porque no va a ser cierto. Entonces, ya no hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que queda como alternativa de política al crecimiento económico? Queda destronar el crecimiento y entronizar la calidad de vida. Tal vez es el momento en que uno de los principios de la economía que dice más bienes es mejor, tiene que ser abandonado. No más bienes es mejor, no. Calidad de vida es lo que es mejor. Bienes públicos es lo que es mejor. Entonces, esa es la alternativa al crecimiento económico. La pregunta es entonces, ¿por qué todos los países del mundo siguen embarcados en la política de acelerar el crecimiento económico? ¿Por qué esta carrera mundial donde todos corren por quién crece más? La explicación que puede dar una ciencia como la economía tiene que ver con los incentivos. ¿Qué incentivos tienen las élites para que estén promoviendo el crecimiento económico? Y la respuesta entonces resulta siendo fácil. ¿Qué buscan los capitalistas? Los capitalistas, como dice la teoría económica, no buscan el bien común, lo que buscan es el bien individual, su propio interés. ¿Y cuál es su propio interés? Doble: ser capitalistas, en principio, no dejar de serlo, y segundo, la ganancia. Con ese tipo de motivación, entonces, lo que los capitalistas buscan es el crecimiento económico, porque cuanto más crecimiento económico, las ganancias son mayores, la desigualdad no va a cambiar, su posición relativa socialmente va a reproducirse, entonces tienen todo el incentivo. Tal vez eso no es novedad, porque tal vez les va a chocar. Es que, ¿por qué los gobiernos siguen enfrascados en buscar políticas de crecimiento económico? Y también la respuesta tiene que ver con los incentivos, porque se cree a veces que los gobiernos actúan guiados por la motivación del interés común, lo que tampoco es cierto. Los últimos trabajos en economía muestran que los gobiernos, los políticos también tienen sus intereses, y son sus intereses individuales, personales. Y el interés que tienen es igual, similar al del capitalismo, al del capitalista, que es seguir siendo miembros de esa clase política, y para eso entonces hay que comprar votos. ¿Cómo se compra votos? ¿Cómo se maximizan los votos? Teniendo dinero que viene del crecimiento económico y evitarse el conflicto de la redistribución con los dueños del capital. Entonces, capitalistas y políticos tienen los incentivos para que se siga desarrollando el crecimiento económico. Es decir, la estructura del poder político y económico es el que determina las políticas públicas. El pueblo vota y ahí termina. El pueblo no decide. Entonces tenemos un sistema democrático, no solamente en el Perú, sino en todos los países capitalistas, donde no tenemos democracia, sino tenemos plutocracia. Esto no es un decir mío, esto viene de muchos cientistas políticos. Fukuyama es uno de los que más ha calificado a la democracia norteamericana como una democracia plutocrática. Imagínense, la democracia norteamericana es plutocrática, ¿cómo será la democracia peruana? Donde hay ciudadanos que son de primera y la mayoría de segunda categoría. Entonces creo que el problema del Perú y del mundo está en la estructura del poder, que es un tema al cual se le presta muy poca atención, porque de una u otra manera tenemos esta forma de haber sido educados
por el sistema, por los medios, de que las soluciones tienen que venir de personas, que tenemos que buscar a un superhombre, un super político, un super empresario que nos va a sacar del problema. Y creo que la experiencia de 200 años de crecimiento económico ya mostró eso, que eso no es la solución y que los problemas están en la estructura de la sociedad y particularmente en la estructura del poder. Y ese poder se reproduce con el crecimiento económico. Y por eso, a pesar de todos los costos, a pesar de todos los efectos secundarios del crecimiento económico, seguimos con los temas del crecimiento económico. Lamento que no he sido portador de mejores noticias, pero ahí está mi trabajo. Muchas gracias.